Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las distintas frecuencias de Telemetro Radio, 104.1 FM en Panamá y Playa, 106.1 en Chiriquí y Bocas, 97.1 en provincias centrales, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Y de quienes nos ven en streaming a través de telemetro.com/radio. Bueno, hoy es viernes 27 de noviembre del año 2020, año del inicio de la pandemia. ¿Y qué? Y del inicio y de la instalación del diálogo o del diálogo por el Bicentenario Cerrando Brechas. Ya cambiaste el de Estados Unidos, ya. Eso. Digo, el señor Trump sigue ahí insistiendo en sus pretensiones de pleitos legales para tratar de voltear la realidad, pero la realidad es una sola. Bueno, volviendo al Pacto del Bicentenario, generalmente, como saben los que nos escuchan a diario, empezamos con un análisis de las noticias del día. Hoy vamos a cambiar un poquito esta estructura porque tenemos a nuestra invitada ya con nosotros y se trata de Paulina Franceschi. La doctora Paulina Franceschi, coordinadora del diálogo del Bicentenario. ¿La tenemos? ¿Todavía? No la tenemos. Bueno, hablemos un poquito del diálogo, Guido, antes de que encontremos conexión con la doctora Paulina. Y me pareció muy positivo que la participación estuvo muy diversa. Había muchos académicos de peso. Y me parece positiva la metodología, que es innovadora. Suena bien porque las propuestas en la plataforma van a ser públicas. Y en este sentido le corresponderá a la ciudadanía presentar las propuestas y ojalá la mitad de las quejas ciudadanas se conviertan en propuestas. Ya con eso tendrían propuestas para analizar hasta el 2027. Sí, a mí me parece que es, comparto contigo, muy positivo. Además, el uso de tecnología a través de la plataforma virtual Ágora para recibir las inquietudes ciudadanas hasta el 28 de febrero del año 2021, a partir de ayer, se están recibiendo en la plataforma virtual Ágora esas propuestas, de manera que es una manera sumamente participativa, inclusiva, porque lo único que hay es que identificarse, no se permiten propuestas anónimas. Que me parece válido, me parece responsable y sensato. Por supuesto que sí. De manera pues que el diálogo inicia con pie derecho y bajo la coordinación de una especialista en el tema de políticas públicas, como es la doctora Paulina Franceschi, a quien ya tenemos a través de la plataforma Zoom. Muy buenos días, Paulina. Doctora. Muchísimas gracias, buenos días a los dos y me da muchísimo gusto estar aquí con la primera, espero de muchas, porque creo que podremos tenerlos a ustedes como aliados en todo el proceso y cuenten con nosotros, cuenten conmigo para poderles también mantener informados a lo largo de este proceso. Así que muy agradecida por la oportunidad y ya saben que estoy a la orden desde ya, ¿no? Gracias. Una pregunta, doctora. Ayer vimos una participación súper diversa, muchos académicos de peso. ¿Esto se va a... ¿esto va a seguir así en las mesas? ¿O quiénes van a ser los participantes de estas mesas de los que estaban ayer? ¿Todos o no? No. En efecto, ayer pues era un acto eminentemente protocolar de presentación, de lanzamiento, en donde se concitan distintos tipos de actores, como cualquier otro evento de magnitudes como esta, ¿no? A nivel nacional. Así que ayer viste toda una pluralidad de personas que además nos interesa muchísimo haberles presentado a todo este grupo diverso de personas esta iniciativa que, como hablaba también anteriormente, estaba escuchando a Guido, pues sí, es muy incluyente, muy participativa, porque yo creo que Panamá se merece, y los panameños nos merecemos estos procesos como el que vamos a hacer, que espero pues sea un proceso que nos rinda resultados, que lo podamos llevar con confianza y con mucha credibilidad. Y en efecto, pues las mesas, como me preguntaste, Flor, ellas se van a ir instalando dependiendo de la función que van a cumplir. Por ejemplo, las mesas, vamos a tener mesas regionales que van a ser muy importantes. Esas mesas se tienen que conformar con la gente que toma decisiones ahí en las regiones,
con la gente que está experimentando las brechas, que necesita cerrar esas brechas. Entonces, estaremos trabajando alrededor de criterios para asegurarnos la representatividad, por ejemplo, en las comisiones regionales, porque ellos son los que tienen, como te comento, la decisión es de ellos, porque la realidad que vivimos tú y yo, y Guido, acá en la ciudad no es la misma que la realidad que viven las personas en las otras regiones del país. Y también la otra comisión, la Comisión Nacional, pues será integrada también por personas que sean representativas y que también tengan una capacidad de poder hacer lecturas más amplias desde la dinámica nacional para tener mejores resultados en todo el proceso que vamos a tener, ¿no? Lo que estamos buscando es que lo que resulte sean propuestas de acciones y programas que se conviertan en políticas públicas, que sean, por un lado, políticas públicas viables, ¿sabes? Políticas públicas que podamos implementar. Por otro lado, que sean políticas y acciones que sean relevantes para las regiones y los contextos, porque de eso se trata el desarrollo, ¿no? De partir de la necesidad de la gente y construir alrededor de eso las intervenciones y los programas que se requieren, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener esa diferenciación, porque todo es un proceso que está alineado a funciones y objetivos claros que se tienen que cumplir para el éxito y para que al final podamos tener resultados que puedan tener impacto, porque son viables y porque se ha priorizado desde el ciudadano que espera que esas políticas públicas, esos programas, esas acciones realmente les lleguen, ¿no? Así que esa es una de las certezas que en particular estaré muy pendiente personalmente. Yo sabes que vengo de las áreas de los datos, los números, las ciencias, entonces soy en el aspecto metodológico. Creo que es una de las cosas que será pues estará mucho bajo mis ojos, bajo mi guía, porque creo que eso le va a dar mucha confianza al proceso, le va a dar credibilidad y creo que nos merecemos eso. Creo que este esfuerzo lo merecemos los panameños, Flor. Realmente vivimos en momentos muy difíciles, vivimos circunstancias muy inéditas, estamos inmersos en una desconfianza generalizada muy profunda, considero yo, y creo que quizás es muy importante ponerle toda la energía para que este proceso ayude a restaurar de alguna manera algunas fibras de confianza entre nosotros, de confianza en los procesos, porque el futuro lo va a requerir. Correcto. Doctora Paulina, en ese orden de ideas y citando prácticamente la intervención del expresidente chileno Ricardo Lagos, que ayer fue el invitado internacional de lujo para la instalación del diálogo, él en su discurso, o su participación más bien, porque fue espontánea, no fue leída, hizo referencia a que de este diálogo debe salir un nuevo pacto social. Prácticamente, es decir, unas nuevas reglas del juego que permitan cerrar las brechas a las que hizo referencia también en su discurso el presidente Laurentino Cortizo. Entonces, este diálogo yo lo interpreto como un proceso de construcción de políticas públicas, pero esas políticas públicas se materializan finalmente, en algunos casos, en leyes e incluso en el pacto social, o sea, en la constitución política de la República. En esa línea, el presidente prometió que los acuerdos serían vinculantes, pero eso debería, en varios de los temas donde se requieran leyes, pasar por la Asamblea. Entonces no es una promesa que necesariamente él pueda cumplir. Sí, de hecho, uno de los temas que aprovecho, en efecto, Guido, para responder a tu comentario. En efecto, yo creo que de esto se trata este proceso, ¿no? Es claro que necesitamos restaurar ese pacto social. Yo creo que ninguno de nosotros tres en este momento tenemos duda de que eso es necesario como país, ¿no? Y lo que esto va a permitir es que ese pacto social se construya desde la ciudadanía para tratar de hacer algunas correcciones a procesos anteriores, de los cuales hemos aprendido mucho, pero que quizás en este momento de la historia del mundo nosotros tenemos que construir esos pactos sociales con un mayor compromiso del ciudadano. Y ese es uno de los aspectos que yo creo que es muy importante de este proceso, ¿no? Es tratar de dar las condiciones para que los que decidan el norte, los que decidan la hoja de ruta, realmente seamos los ciudadanos.
el ciudadano que vive distintas realidades, el ciudadano que está sufriendo esas brechas, ¿no?, que estamos hablando, los que no las sufrimos por razones de que así fue, pero yo creo que esa es la oportunidad y en efecto ese debe ser un pacto social mucho más sólido, más robusto, porque el ciudadano se va a sentir parte de eso, ¿sabes? Entonces eso es un tema que va a ser un cambio muy importante en un término que me parece a mí fascinante, que es el tema de cómo podemos empezar a regenerar una gobernanza, ¿no? Una manera de hacer las cosas entre lo político y la sociedad que cambie un poco esos balances y que el ciudadano vaya reposicionándose en estos espacios porque sus decisiones, sus propuestas son las que va a valorar. Entonces yo creo que eso es muy importante. Sin duda alguna, las palabras del expresidente de Chile fueron estupendas y validaron de todas maneras el esfuerzo que vamos a hacer como país, porque sí, todo cambió después de COVID también, todo cambió. Y las necesidades van a ser mucho más importantes que las que teníamos antes. Si antes teníamos mucha desigualdad, mucha brecha, bueno, ahora vamos a tener quizás que afrontar un escenario aún más preocupante, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo podemos ir incorporando a aquellos que están viviendo realidades mucho más difíciles y sus opiniones y sus propuestas van a ser importantes para ir construyendo ese nuevo pacto social para un nuevo orden de la sociedad, para una economía que no sabemos cómo va a quedar después de COVID. ¿No? Entonces hay muchos retos, realmente son muchos retos los que este pacto pues va a tener, pero en eso se inspira, ¿no? En esas premisas de que queremos caminar hacia allá. Y en efecto, esto también es muy importante mencionarles que en el espacio de participación de todos, sin duda alguna, el ámbito de la propuesta de reformas normativas y legales va a estar, es un ámbito que va a estar en todos los temas, porque realmente hoy reconocemos que después de COVID también la dinámica ha cambiado. Por ejemplo, en el tema educativo, ¿no? Antes no imaginábamos que la demanda de Internet para todos los estudiantes iba a ser un requisito fundamental para acceder a la educación. Bueno, después de COVID vamos a tener que ver cómo arreglamos ese problema y cómo nos aseguramos, así sea que tengamos que pasar normas o debates. Eso ya va a ser potestad de quienes están en el ejercicio de lo político en este momento, público, pero es muy importante que el contexto pues va a servir para ilustrar nuevos procesos, nuevas normas, nuevas necesidades desde el ámbito legal, para asegurar que podamos cerrar esas brechas, porque en efecto, como dice Flor, o sea, nosotros podemos tener propuestas y acciones, pero ello puede no suceder si no tenemos el ambiente habilitador, ¿no? Si no tenemos las leyes, las normas, la manera de los recursos para que creativamente se puedan implementar, y creo que eso también es un tema que tenemos que abordar en el pacto. A lo mejor este proceso va a dar para armar que muchas de estas iniciativas puedan tener respaldo en otros sectores no tradicionales, que pueden invertir en ayudar, ¿sabes?, a superar algunas de estas brechas. Entonces, yo creo que esos son procesos que están en construcción a lo largo de este proceso del panel, pero que brindan la oportunidad, ¿no? Eso a mí particularmente me motiva mucho el poder, a través de este pacto, tratar de ayudar a generar nueva dinámica, ¿no? Nueva dinámica del ciudadano, de las regiones, de manera tal que vayamos construyendo un nuevo escenario para el país y para el futuro, ¿no? Doctora, dile. Lo importante, Paulina, y tal como lo destacó el presidente Lagos también en su discurso, es que ya los panameños hemos tenido y experimentado exitosamente este tipo de procesos de ponernos de acuerdo, de lograr consensos en temas tan importantes que han terminado incluso con, por ejemplo, el título constitucional sobre el manejo del Canal de Panamá. De manera que ya tenemos experiencia exitosa en eso, en coyunturas también críticas, ¿no? Exactamente. Porque era una coyuntura crítica, claro, que propició el ambiente necesario para lograr consenso. Y como ahora, yo creo que ahora mismo también tenemos una situación crítica, o sea, tenemos una situación de pandemia de donde los sistemas están colapsando, todo el sistema
Entonces yo creo que tenemos una situación crítica y sí, yo creo que tenemos que apostar esa capacidad que tú dices, Guido, ¿no? De que los panameños podemos sentarnos y conversar y creo que a diferencia de los países de la región, y eso fue una reflexión muy interesante que leí de las redes, pues es mejor apostar al diálogo, al consenso que a la violencia social, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que eso es una señal que nos debe, como dices, que nos debe reconfortar de alguna manera, porque sí, yo creo que esa debe ser la apuesta, y Panamá en ese sentido lo distingue, esa capacidad de sentarse, de dialogar, de tratar de acordar, de buscar consenso, ¿no? Doctora, nos tenemos que ir a primer cambio, pero quiero preguntarle algo muy rápido. ¿Va a haber mesas de justicia, corrupción, seguridad? Mire, todas esas mesas van a ser, depende de todo lo que se presente como propuesta. En efecto, se van a establecer mesas conforme los temas distintos se vayan a presentar en las propuestas a través de la plataforma Ágora. Así que nosotros estaremos viendo lo que está pasando en la plataforma y se abrirán cuantas mesas necesarias sean, dependiendo de la temática y de los temas y de las propuestas que recibamos. Es muy importante lo que me dices ahorita mismo, Flor, porque me permite hacer una aclaración. Todas las propuestas que van a ser por parte del proceso de decisión deben ser propuestas que se tienen que alimentar a través de la plataforma. Para hacer un proceso transparente no se va a permitir propuestas que se presenten en las mesas. Eso es muy importante, porque precisamente sentimos que eso tiene que ser transparente. El mejor mecanismo es que todos aportemos esas propuestas a través de la plataforma y que todos podamos mirar el rango de opciones que eso está, para entonces que eso enriquezca los otros procesos. Pero el primer paso de este proceso, que es esa consulta, quiero llamar la atención que es muy importante que todos nos involucremos, que todos mandemos nuestras propuestas, porque el resto del proceso se va a construir con las propuestas que entren a la plataforma virtual. Sentimos que es una manera de asegurar transparencia para todos y sentimos que también eso alivia muchísimo el proceso de construcción de consenso en las comisiones posteriormente y creo que es importante también como proceso metodológico y gracias que me permites aclararlo porque sí es muy importante que socialicemos ese tema de que tenemos todos que entrar en eso, ¿no? Tenemos que presentar nuestras propuestas, sea como Flor Misrachi o sea como la organización Transparencia, sea como la Universidad Panamá, o sea como Guido Rodríguez, o sea, puede ser a niveles individuales. Cada uno de ustedes puede entrar como un individuo, pueden entrar en representación de una organización. Casualmente ahora estaba hablando con todos algunos de los grupos cívicos porque queremos también que ellos se involucren y estamos tratando de hacer una red de redes en este momento para que comprendamos que es importante que pongamos nuestras propuestas todos ahí, porque eso va a ser el éxito del proceso. El éxito del proceso va a ser que toda la diversidad de propuestas, desde los distintos múltiples contextos que tiene Panamá, estén ahí. Y permíteme una reflexión. Ayer escuchaba algo. Pero rapidita, doctora, porfa, que tenemos que ir a cambio. Sí, quizás para nosotros el tema de la justicia en este momento sea una prioridad en la capital, pero en provincias a lo mejor la prioridad es otra. Entonces, este proceso va a ser interesante en ese sentido porque va a recoger las prioridades desde muchos contextos, desde muchos ámbitos, y eso es importante, ¿no? Magnífico. Muchas gracias, doctora Paulina Franceschi. Gracias, doctora. La primera, pero no la última participación en Cuarto Poder. Eso espero. Muchas gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad y que tengan buen día. Gracias. De regreso con más, Guido Rodríguez. ¿Viste ayer las declaraciones de José Luis Fábrega? Sí, me llamaron la atención. ¿A cuáles te refieres? ¿A las al alumbrado navideño? Mira, hay tres cosas importantes de ayer, de esa declaración tan burda, digamos. Primero, él confirmó que la recaudación está por el piso, que solamente en noviembre, han tenido una pérdida de $2 millones. Entonces eso contrasta con su siguiente declaración acerca de la contratación de un servicio digital de planificación en medios y redes, que es de $200,000. Él dice que esos son contratos normales, pero que están sujetos a la recaudación. Pero el servicio, según Panamá Compra, se presta entre mayo y diciembre de este año.
O sea, ya el servicio está casi en su totalidad prestado. Así es. ¿Eso qué significa de que sujeta a la recaudación? ¿No le van a pagar al proveedor o él no sabe que eso, que eso está dándose ya? Por otro lado, él es el que firma el informe técnico y que dice que el servicio se presta en efecto hasta diciembre de este año, y él dijo que eso era desde el próximo año. Eso por un lado, ¿ok? Todo es como tres patinadas, ¿no? Y después él habla del alumbrado, dice que no hay plata para el alumbrado, así que le están pidiendo apoyo a las empresas privadas para eso. O sea, para contratos de imagen, ya supimos en estos días que también alquiló camionetas 4x4, porque ya no se bajan de las Prados, o sea, son como unas nalgas finas, ¿no? O sea, ellos no se pueden poner un Tercel o un Hyundai, no. Tienen que irse a la 4x4. Y 4x4 de alta gama. Pero entonces, exacto. Porque 4x4 hay también RAV4 y hay... O sea, oye, la Fortuner es la más Fortuner. barata y es igual de 4x4, o sea, está más grande. Pero el punto es que hay para todo lo que acabamos de hablar, pero para el alumbrado, que es lo que le daría en verdad felicidad y esperanza a un montón de niños que están sufriendo muchísimo con este encierro, que están sufriendo muchísimo viendo, oye, esto es dantesco, esto es surreal, incluso para los adultos. Entonces, para los niños es horrible. Entonces, tú le vas a quitar el alumbrado a los niños, pero sí vas a tener para alquilar un 4x4 para ti. O sea, yo realmente no entiendo. Además, ¿hasta cuándo van a sangrar a los empresarios? O sea, ¿para qué pagamos impuestos? Para eso es que debería usarse. Entonces, no me alcanza. Y los empresarios tienen que sacarse de su bolsillo también. O sea, no me parece. Sí, el tema de la Navidad, que no va a ser una Navidad como otras, evidentemente por la situación de la pandemia. Y la ciudad de Panamá, que tradicionalmente venía celebrando el desfile de Navidad y alumbrando los parques y avenidas, pues no serán, por cuenta del erario municipal, no serán este año alumbradas, salvo que las empresas privadas quieran patrocinar el alumbrado. O sea, le tiró el muerto a los empresarios. Entonces, ahora si los empresarios no les dan, entonces el empresario es el malo del paseo. O sea, de verdad que tienen las prioridades tan mal invertidas. No puede ser, a mí me ofende realmente que paguen para imagen, que paguen para camionetas y no paguen para las cosas más básicas. Cosas básicas, efectivamente, porque hay varios programas de ayuda social que dependen en buena medida del apoyo de la alcaldía y que han sido suspendidos desde antes de la pandemia, incluso desde el arribo del alcalde José Luis Fábrega a la comuna, suspendió esas ayudas con base en un supuesto reordenamiento de las finanzas. Sí, y bueno, ahora llegó la pandemia y, por supuesto, como lo habíamos anotado, cuando estábamos criticando las contrataciones y alquiler de vehículos y demás, el erario municipal está afectado, igual que el nacional. Entonces, pero mira la asamblea, vuelve el tema de la priorización de los gastos. yo creo que es como una decide, es como un no me importa por la vida. Mira, la asamblea tiene una nueva contratación, no sé si la viste, dizque de gestión reputacional. ¡Ah! $50,000, $49,000 en plena pandemia. Gestión reputacional. Explícame, por favor. Yo tuve que, o sea, de verdad yo me tuve que sentar. Yo pensé que, te lo juro, que era un fake news. O sea, gestión reputacional para la asamblea. Pero lo más grave no es que son $49,000 en plena pandemia, porque es que ya aquí vemos los millones como si fueran cuaras. O sea, $49,000 no se los gana nadie en un mes. Y en 6, mucha gente no se gana en 6 meses $50,000. La gran mayoría de la gente. Pero fuera de lo absurdo que es eso, el contrato era de julio a diciembre. O sea, ya se está acabando. Yo quiero saber, Guido, ¿tú crees que la Asamblea Nacional mejoró su reputación gracias a este contrato? $49,000 botados a la basura. Sí, por supuesto, porque es que esos contratos, Flor, hay que decir las cosas como son. Todos esos contratos de consultorías, de apoyo, de cuestiones en redes sociales, son contratos que tienen otro propósito. Esos contratos, y mira, y eso te lo digo con conocimiento de causa. La jurisdicción de cuentas, en su momento, condenó a empresas prestadoras de ese tipo de servicios y al alcalde del momento, en esa época, por una lesión patrimonial de $785,000 con base en consultorías chimbas, consultorías brujas, consultorías que eran copy-paste de internet y se presentaban como para justificar el entregable. Claro. Esas consultorías eran para darle dinero a alguien y quién sabe, para compartirlo con
con el que lo entrega. Exactamente, con el que y estos contratos se nos han vuelto el pan de cada día, todos los días, pero no hay un día que no, de verdad yo te digo, bueno, yo que reviso todos los días, yo te digo, no hay un solo día en el que no encuentre una contratación que de verdad es gravísima. O sea, mucha plata despilfarrada. Ahora pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que más contrasta? Todos estos contratos, muchos de ellos millonarios, pero el bono de $100 no da para más, porque la manta no da para más, como dijo el presidente. Entonces tenemos el bono más bajo de la región, pero ellos tienen plata para contratar para mejorar sus imágenes. Es que eso es Flor, de lo que hemos estado aquí martillando desde el inicio, hace 2 meses largos de este programa de Cuarto Poder. Priorización del gasto en épocas críticas. Pero la priorización incluye apretarse el cinturón, pero apretárselo de verdad. No mirar para otro lado cuando se trata de beneficiar a los amiguitos, a los del círculo, a los del partido. Entonces, por eso es que yo celebro la constitución y la conformación del observatorio que se instaló. El Observatorio de la Corrupción. De la corrupción, que va a darle seguimiento a esta iniciativa ciudadana, que va a estar coordinada por Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, a los compromisos de Panamá en varios temas. Compromisos internacionales adquiridos por el Estado panameño en varios temas, entre esos la lucha contra la corrupción, la defensa de la libertad de expresión, el seguimiento a temas de compromisos que tienen que ver con derecho de acceso a la información, etcétera. Así que hay que participar, ahora que estamos en el tema de la participación ciudadana desde abajo hacia arriba, con el diálogo del Bicentenario, también hay que participar en el Observatorio contra la Corrupción, porque me parece una iniciativa necesarísima y de gran valor para poder enrumbar el país por mejores senderos. Correcto. En Colón, cambiando de tema, establecieron un toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana con el objetivo de frenar la violencia. Pero duró más que un pastelito en un recreo, ¿no? Dura más un pastelito en un recreo que lo que duró ese toque de queda. Sí. Lo echaron para atrás el alcalde. ¿Eso no es el de Panamá Oeste? El de Colón sí va, el de Panamá Oeste no. No, el alcalde de Colón, que se llama Alex Lee, decretó un toque de queda y horas más tarde lo desdecretó. Entiendo que eso es el de Panamá Oeste, pero que el de Colón no. Pero mira lo que yo pensaba sobre eso. O sea, el objetivo de este toque de queda era frenar la violencia. Pero ¿por qué tienes que restringir nuevamente a los ciudadanos? La pregunta es, el Ministerio de Seguridad, la policía tienen el presupuesto más alto de la historia. Y lo único que se les ocurre, lo mejor que se les ocurre es encerrar a la gente para acabar con la violencia. ¿Qué están haciendo para contener la ola de violencia teniendo el presupuesto tan absurdo que tienen? O sea, no puede ser que teniendo toda la plata del mundo, lo primero y lo único que se les ocurra es enciérrense en su casa. O sea, a mí me parece que eso no tiene mucho sentido que digamos. Y hablando de cosas turbias, ¿viste lo que sucedió? Aparte de que, Flor, los que están inmersos en la violencia, le escuché al director de la policía, el comisionado Jorge Miranda, decir que esa violencia es entre pandillas de narcotraficantes. No ciudadanos contra ciudadanos. Así es, que se disputan territorios, etcétera. Esas pandillas no cumplen el toque de queda. Claro que no. ¿No? Por supuesto que no. Si no cumplen la ley en lo mínimo, ¿qué van a cumplir el toque de queda? Entonces, esa medida era una medida descabellada. Y hay un tema importante. ¿Viste que la notaría 10ª, que está a cargo de un abogado que se llama Alexander Valencia, atendiendo un cambio de solicitud de la constitución de una sociedad de un narco y lavador prófugo, que se llama Oliver Ortiz? El notario firmó un acta en la que asegura que el abogado Sebastián Rodríguez renunciaba a la sociedad. El detalle es que el acta tiene fecha de octubre y ese abogado se murió en julio. ¿Tú me puedes explicar, Guido Rodríguez? Sí, no, eso evidentemente ese notario, en circunstancias normales, ya debería haber sido destituido. Porque ¿cuál es la función de un notario? Dar fe pública. Es decir, él certifica que lo que se está plasmando en una escritura pública es veraz, está fundamentado en la realidad. Y evidentemente el abogado, colega, que en paz descanse, que murió en julio, no pudo en octubre haber comparecido personalmente, como dice el acta de cambio de agente residente. Además, para cambiar el agente residente no se requiere, esa es otra chambonada, no se requiere eso.
pero metida de pata por los dos lados, ¿no? Tanto desconocimiento de la ley como falsificación de la realidad. Ese notario, repito, en circunstancias normales, ya debería haber sido destituido por el presidente de la República, que es el que los designa. Sí, y por otro lado, el procurador debería abrir una investigación de oficio, ¿no? Yo creo que hay una noticia crimen, sin duda alguna, y que da pie a una investigación de oficio, porque hay un delito de falsedad. Y nuevamente, falsedad ideológica, que es un delito perseguible por la Procuraduría. El Ministerio Público. Pero nuevamente sale en la palestra el tema de las notarías. Sí, bueno, ese es un tema. La notaría ese es un tema sin resolver, de vieja data, yo recuerdo que en los años 90 los notarios eran designados ciertamente, pero con un periodo que trascendía el periodo presidencial. Luego, no recuerdo qué presidente decidió quitar a los notarios que había nombrado su antecesor, y ahí se comenzó esa mala práctica. Pero además se agudizó porque la práctica, que es de todos conocida, es un secreto a voces, y todos los candidatos en su plan de gobierno prometen erradicarla y ninguno la ha cumplido, es que las notarías tienen dueños. Claro. Es decir, hay un político, o un allegado, o un pariente del que designa, de la autoridad que designa, es decir, del presidente de la República, que es el verdadero dueño, y el notario solamente hace el trabajo de carpintería. Pero el que recibe el grueso del ingreso es este otro. Es decir, eso es una sinecura, se llama eso, sinecura. Una sinecura que es odiosa en democracia, porque eso no debería ser así. Es decir, el notario debería recibir un salario y los ingresos que excedan ese salario de la notaría deberían ser para el erario, para todos, para alimentar el tesoro público. Ahora que estamos en esta situación de crisis fiscal, ojalá eso haga parte del diálogo del Bicentenario. Ya veremos, ya veremos. Tenemos que ir a otro cambio, ya volvemos. En breve regresamos con más Telemetro Radio 104.1. Hola, ya estamos de regreso. Guido, tuviste el comunicado del Senafront diciendo que van a investigar los encuentros sexuales que supuestamente sostuvo una menor de edad con una unidad de Senafront. Sí, no, ese es realmente lamentable que se trate de matizar lo que simplemente se trata de una violación. Violación. ¿No? De una violación de una menor de edad, además, que es más grave. Es un delito que tiene pena severa, agravada. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Qué le pareció el diálogo ayer? Ay, estamos hablando con... Sí. Damos la bienvenida a don Roberto Eisman, don Bobby Eisman, quien ha sido gestor en antaño de diálogos importantes y fructíferos, como fueron los que culminaron, entre otras cosas, con el título constitucional del canal, la eliminación del ejército. Así que, don Bobby, bienvenido a Cuarto Poder. Quisiéramos conocer su impresión inicial de la instalación y de lo que se planteó en la instalación del diálogo, tanto por la doctora Paulina Franceschi, que es la coordinadora, para mi juicio, y de Flor de Lujo, como por parte del presidente Lagos en su discurso y el presidente Laurentino Cortizo en su discurso. ¿Qué le pareció el acto ayer? ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, la cosa comenzó con un gran negativo, porque citaron a las 11 y comenzaron a las 12:10. Uh-huh. O sea, 1:10 de espera sin que nadie dijera por qué la espera. O sea, no hubo movimiento. Pero ya cuando comenzó, debo decir que el discurso de Paulina Franceschi fue realmente una pieza de oratoria. Tocó todos los temas, le dio mucha importancia al poder ciudadano, explicó con una claridad meridiana la metodología, que es totalmente novedosa respecto a las anteriores en Panamá, y me pareció muy importante, muy interesante,
que naciera todo del ciudadano. Usó una frase que me pareció muy interesante, donde dijo que ayer alzábamos vuelo sabiendo que habría tormentas y rayos en el camino, propio de cualquier sistema participativo. Así es. Luego el presidente Lagos, el presidente chileno, estuvo muy bien porque ha tenido muchas experiencias con las grandes cosas que ha hecho Panamá. Mostró pues confianza en que los panameños sabríamos atacar el problema de las brechas de desigualdad, y lo mencionó en forma específica, que no cayéramos en sacar cifras promedios, sino que buscáramos las comunidades específicas donde había esa desigualdad inaceptable y atacáramos el problema en su raíz. Luego el presidente estuvo bastante bien, mucha repetición de lo que sus discursos de siempre, pero en la parte final, donde dijo que todo lo que se lograba iba a ser vinculante y que ese era su compromiso personal, me pareció también importante. Ahora, todos estos procesos dependen de una sola cosa: confianza. Y esa confianza comienza a bajo nivel y esperemos que se vaya reconstituyendo con el proceso. Por otro lado, la Caja de Seguro Social va en paralelo por la urgencia que tiene, Sí. igual que la recomposición económica. Pero él sí mencionó, el presidente, que él esperaba que la Caja de Seguro Social se lograran soluciones, usó la palabra creativa, sin usar los parámetros, lo cual hace bastante difícil lograr la solución total de la caja. Sí. Así que ese es mi resumen del asunto. Yo creo que es esperanzador. Paulina es esperanzadora, Sí. porque es una profesional de lujo. Y el sistema, la metodología, es muy novedosa y parte del ciudadano, que es lo más importante. Ciertamente es lo que hemos destacado durante el programa de hoy, especialmente al inicio con la misma doctora Paulina Franceschi, y el tema del uso de la tecnología, esa plaza virtual, esa ágora virtual, que me parece a mí también sensacional desde el punto de vista de lograr la mayor participación posible en tiempos de pandemia, pero también en tiempos normales usar las herramientas tecnológicas es una ventaja que tenemos ahora y que a lo mejor no se disponía de ellas cuando se dieron los otros diálogos que han logrado consenso. De manera que don Bobby, muy interesante el planteamiento. Aquí le preguntábamos a Paulina, porque el presidente puede asumir el compromiso efectivamente de presentar lo que surja del diálogo ante las instancias que haya que presentarlas. Es decir, por ejemplo, si lo que surge del diálogo es la necesidad de establecer una legislación que contenga el desarrollo de políticas públicas, eso va a tener que ser presentado ante la Asamblea. Y ya el compromiso del presidente es presentarlo y hasta ahí. Claro, porque es que él prometió que serían vinculantes los acuerdos. A mí me parece una promesa un poco delicada, tomando en cuenta que en verdad la decisión final no la tiene él. En algunos temas, en los temas... claro, en los temas que ameritan leyes. De aprobación de leyes, que debería haber, si es producto de un consenso en el que participan todos los actores de la sociedad. Bueno, los diputados... Eso debería llegar a la Asamblea y pasar como pasó el título constitucional del canal, la eliminación del ejército, etcétera, por unanimidad. Ojalá sea así, pero el escepticismo también es normal, sí, claro, tomando en cuenta lo que vemos todos los días en la Asamblea. Y lo que tanto Paulina como don Bobby han dicho, el tema de la confianza, don Bobby. Cómo recuperar la confianza
en nuestros actores políticos. Por eso es que Paulina da tanta tranquilidad. Claro, además, si este proceso logra que los ciudadanos nos unifiquemos en forma seria y absoluta con las conclusiones, yo creo que el peso político de la ciudadanía puede ser la diferencia. Además que sabemos que cuando un presidente quiere lograr algo en la Asamblea, lo puede hacer. El problema es que lo quiera lograr. Y el problema es a cambio de qué también. La ciudadana es la que puede producir. Sí. Ese es un tema fundamental. Y por eso destaco que esa creación de abajo, de la base, de los ciudadanos hacia arriba, eso es... la clave. Sí, eso es una bola de nieve que es imparable cuando se llega al consenso y es fruto de una construcción de todos. No hay quien pueda hacerle frente sin tener consecuencias graves. Así es. Don Bobby, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, don Bobby. Saludos. Gracias por la invitación. Feliz fin de semana. Chao. Interesante. Sí. Me parece el planteamiento. Sí, porque ya te digo, considerando que don Bobby Eisman fue gestor, él por supuesto... y además está de asesor ahora. Sí, está de asesor, lo cual también es importante, ¿no? Es importante porque la experiencia no se improvisa. Y destacar como ha hecho él lo novedoso de la fórmula que se ha diseñado, la metodología planteada, y con optimismo como lo ha hecho, pues me parece un punto destacable. Muy valioso. Ya tenemos que irnos, Guido, en 2 minutos, pero quiero resaltar la importancia de en verdad que nos cuidemos. Los casos van subiendo, esto se puede poner muy feo. Ayer tuvimos 1.755 casos, la positividad antes de ayer estaba en 16%. Ayer bajó a 15.9. Sí, bueno. 16.8 antier. Y 15.9, claro. Ayer. Tenemos que impulsar viene fin de semana, que siga bajando. Chuleta. De verdad que esto se puede poner feo y sí. hay que ponerse los pantalones largos porque si no, diciembre va a ser un mes muy trágico, muy triste. Hay que cuidarse. Estamos todavía en pandemia, el virus sigue ahí. El virus ataca gravemente a personas que tienen precondiciones y desafortunadamente en la sociedad panameña yo me atrevería a decir que el 60% tiene precondiciones de obesidad, presión alta, etcétera. Entonces hay que cuidarnos porque si no, como dice Flor, vamos a tener un diciembre trágico. Hay que seguir apoyando las medidas de bioseguridad, seguir acatándolas, seguir cumpliéndolas. Los jóvenes, por favor, que son los que más se confían de que como están jóvenes y atléticos y demás no les pasa nada. A lo mejor a ellos no, pero a los papás y a los abuelos pero sí. Son portadores, incluso pueden ser portadores asintomáticos que propagan el virus. A mí sí me gustaría saber cuántos de los positivos son asintomáticos. Eso es un dato que no nos han dado y me parece importantísimo saberlo. Pero hay casos. No, hay pero casos, por supuesto, hay muchos. Yo conozco casos de jóvenes asintomáticos que luego se hacen la prueba del antígeno y le sale positivo, que ya desarrollaron anticuerpos. Por supuesto, tuvieron pero el MINSA finalmente ha llegado a un número de pruebas importantísimo. Sí, ayer fueron casi 11.000. Sí, importante, muy importante. Eso es a destacar también, Flor, porque claro. nos alerta, nos asusta el número de positivos, pero el número de positivos tiene que medirse en relación con el número de pruebas. Obviamente, si usted hace 100 pruebas, le van a salir, 10 positivos. Por eso lo que importa si hace es el porcentaje. No. Así es. Si lo hace 11.000 le van a salir lo que salió ayer. Si hubieran hecho 100 ayer, también le salía el 16% de positividad. Correcto. O sea que hubieran sido 16 positivos. Claro, pero a la gente no le estaba alarmando los 1.755, o no debería alarmarles el número 1.755. Sino el porcentaje de positividad. Y el RT, que sigue subiendo. Sigue subiendo en todos lados. Pero sigue subiendo. Sí, habíamos llegado a bajarlo de 1 y ya vamos por 1.19. Sí. Así que a cuidarse. Y hasta luego. Hasta el lunes. El lunes ya regresa con nosotros Atenógenes, quien ha estado estos 3 días en una asignación. Paviado. En una asignación especial. Paviado. Chao.